Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.
Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a un nuevo tiempo de palabra. Ahí donde estás, quiero invitarles a que podamos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas para entregar este tiempo a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú haces, gracias, Señor, porque tú nos vas a ministrar, tú vas a hacer que de verdad, Señor, estemos haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, y te damos toda libertad para que tú te muevas como tú quieras, Señor, en nuestra vida, Señor, en lo que somos, en lo que tenemos, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que se va a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te entregamos este tiempo, cada detalle, Señor. Declaramos que tú tomas el control en el nombre de Jesús. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces comencemos con este tiempo. Cuando estaba orando por este tiempo de palabra, el Señor me mostraba dos palabras y una frase delante mío. La primera era, la frase no te desanimes. La segunda palabra era la palabra paz. Y la tercera era la palabra tranquilidad. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, la pandemia nos ha cambiado la normalidad, entre comillas vamos a ponerlo, en la que estábamos viviendo. Puede que al generarse este cambio brusco nos hayamos quedado al principio con las preguntas de ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Cientos de personas han perdido trabajos, familiares, seres queridos y aún así de alguna manera han logrado, y otra vez vamos a poner, salir adelante. Pero ¿por qué lo ponemos entre comillas? ¿Por qué ponemos la palabra salir adelante, la frase salir adelante entre comillas? Porque ese salir adelante fue como arrastrando algo. Y también tiene mucho que ver con estas tres cosas que he visto al principio de esta palabra. Lo veía así. Quiero que te puedas, ahí donde estás, quiero que te imagines lo que te voy a contar ahora. Una persona que en el cuello tenía como un collar grueso de metal. Imagínate ahí una persona y tenía un collar, no era delgadito, era grueso, lo veía, era muy grueso, por decirlo así, y también era espeso, por decirlo así, ¿entienden? Entonces tenía eso en el cuello, con una cadena en la parte de atrás, que era larga la cadena hasta el nivel más o menos de sus pantorrillas, pies, y tenía una piedra en la cadena que era muy grande, pero muy grande. Y si bien la persona estaba avanzando, quiero que se imaginen cómo una persona avanzaría con una piedra atada al cuello, por decirlo así, y la piedra, cabe recalcar que era muy grande. Entonces, esta no estaba avanzando lo que tenía que avanzar de verdad, por el peso de la piedra. Y este tiempo ha sido así. Hemos arrastrado una piedra que nos está retrasando en el camino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a quitar este collar, esta piedra, esta cadena que está en nosotros? Porque yo preguntaba a Dios, ¿quién es esta persona? Y decía que es como si fuéramos nosotros, los que estamos, tanto los que hablan como los que escuchan ahora, en este tiempo de pandemia. Puede que seas en Bolivia, en el mundo, no todos, pero muchos estamos así. Entonces, ¿cómo vamos a quitarnos este collar que es tan grueso, que nos lastima
incluso el poder hablar, porque si ponemos, por ejemplo, el ejemplo del perrito con la correa de cuello, vemos que cuando jalan y han escuchado que los perritos empiezan a como hacer un tipo gruñido. ¿Por qué? Porque están perdiendo un poco de aire, por decirlo así, al intentar jalar la correa, ¿verdad? Entonces yo lo veía así. Es como que en este tiempo estamos, no todos, pero estamos con este collar que nos impide hablar, por decirlo así. Nos impide, nos hace estar incómodos, nos hace estar adoloridos, porque tener un collar de esa magnitud pues obviamente lastima nuestro en nuestro cuerpo, por decirlo así, o nuestro espíritu en este caso. Entonces no podemos, y en este caso, hablando del tema del collar, no podríamos hablar, por decirlo así. Nos impide, un buen punto es ese, nos impide hablar de la palabra. Después, ahora, ¿cómo nos vamos a quitar la cadena que veía y también la piedra? Ahora lo vamos a ver. Entonces es importante, quiero que ahí donde están puedan imaginarse y preguntar al Señor. Puede que tengamos ese collar, muchos tendrán ese collar, solo el collar tal vez, o solo el collar con la cadena, o incluso solo la piedra, pero es importante preguntar a Dios: Señor, ¿yo qué tengo? Pero específicamente para este tiempo el Señor me mostraba que para todos en general teníamos un collar grueso de metal, una cadena y una piedra que estábamos arrastrándola. Entonces primordialmente habría que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tengo yo? Tengo este collar que me impide hablar de tu palabra, que es incómodo, que es aprieto incluso. Tengo el collar y la cadena, o tengo los tres. Hay que preguntar bien eso al Señor para que también podamos avanzar bien. Ahora, la primera es el collar grueso. Y recuerdan la frase y las dos palabras que vi al principio. El Señor también me decía, la primera, que es el collar grueso, era: no te desanimes. La frase: no te desanimes. ¿Y por qué? Con el pasar del tiempo, en la pandemia, cada vez nos quedábamos más tristes. Algunos hasta estaban entrando en la depresión, el desgano, y ya queríamos de una vez terminar con esto. Si nos ponemos a analizar y preguntamos, no solo nosotros, a nuestra familia, amigos o los que conocemos, si nos preguntamos si en todo este tiempo de pandemia, básicamente todo ha bajado, como que el desánimo, por decirlo así, ha incrementado, mejor dicho, el desánimo. Entonces ese es un buen punto. Después, todas esas palabras de desánimo que puede que nos decíamos inconscientemente, o el mismo ambiente en el que estábamos era desalentador. Si recuerdan, al principio de la pandemia, todos obviamente estábamos preocupados, estábamos diciendo, no, hay que cuidarnos, y sí, estaba bien, pero había esa atmósfera, tal vez ese aire de desánimo, de desgano, era desalentador. Y ese ha sido el causante de ponernos este collar tan grueso de metal en nuestros cuellos, que habíamos dicho que nos impedía también hablar, porque si hacemos un análisis, en ese tiempo, al menos al principio, todos estábamos como que asimilando que era una pandemia, y muchos puede que hayan dejado de predicar por esto de tal vez el temor de contagiarse y así. Pero entonces no hay que dejarnos en este punto, ¿no? No hay que dejar que este collar grueso gane, sino más bien buscar la manera de quitarlo de nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Antes, en un almuerzo, preguntábamos cómo nos había ido en el día y qué de nuevo nos había pasado. Estás almorzando, hablamos de todo lo que nos ha pasado en el día, ¿verdad? Pero ahora es preguntar cuántos casos hay que cuidarnos más, tal persona o tal familiar ha fallecido, que si bien está bien preguntar y comentar para seguir siendo prudentes, esto ha traído un desánimo en la gente. Entonces,
esos detalles que a veces lo dejamos pasar desapercibido. Entonces hay que darnos cuenta que hemos cambiado antes de la pandemia, qué hacíamos, y después de la pandemia, bueno, en la pandemia, ahora cómo actuamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos. Hay que ver y analizar esos pequeños detalles que también van a hacer la diferencia. Ahora, tenemos que aprender a estar pendientes en este tiempo de cómo está nuestro departamento, país e incluso el mundo, para saber cómo orar, pero guardando nuestros corazones para que esto no nos afecte. Entonces, en este tiempo, si bien hay que orar más, porque la enfermedad no va a ganar, porque Dios, Jesús ha ganado y ha vencido a la enfermedad en la cruz, hay que guardar siempre nuestros corazones, y eso es importante en cualquier aspecto que tengamos, sea con personas, situaciones, en todo momento. En este tiempo de pandemia hay que guardar nuestros corazones, porque muchas veces por este desánimo que yo les decía que ha venido con la pandemia, es como que viene ese desánimo, ¿no? De decir, pucha, no sé cómo orar y así. Entonces es importante que nos levantemos. Ahora, vamos a 1 Samuel 18:23. Vemos que después de derrotar a Goliat, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat, verdad? Entonces David se convirtió en un héroe y lo invitaron a vivir en la casa de Saúl, que era un rey. Entonces, donde trabajó con él y donde se hizo un gran amigo de su hijo Jonathan. Aún así, Saúl estaba muy celoso de David y quiso matarlo. Entonces, esta historia básicamente nos enseña de que David estaba haciendo las cosas bien, y por más de que nosotros hagamos las cosas bien, estamos haciendo la voluntad de Dios y todo lo que de verdad está en el plan de Dios para nosotros, muchas veces es como que va a haber personas que sientan celos, personas, o incluso en este caso la pandemia, que es como que nos va a querer frenar de alguna manera, poniéndonos desánimo y así. Entonces no hay que dejarnos, por eso también era guardar nuestro corazón. Y David pasó esto, ¿no? Que quería matarlo Saúl, y muchas cosas más le pasaron a David. Sus hijos lo traicionaron y tantas cosas que nos menciona la palabra. Pero ahora te invito a que nos vayamos a Salmo 42:11, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice, David escribe en este salmo y dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces fíjate que cuán importante ha sido. David primero había pasado por tantas cosas, que primero que con Goliat, después con Saúl, después con sus hijos. Entonces tantas cosas que le han pasado, y nosotros también tantas cosas que hemos pasado. Analiza ahí qué cosas te han pasado en ese tiempo, aparte de esto de la pandemia, a todos nos ha pasado. ¿Qué cosas más nos han desanimado? Pero él se levantó, él ha dicho: ¿por qué estoy desanimado? No debería ser así, porque el Señor pone en nosotros ánimo, Él pone su amor en nosotros, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero él se sentía así. Pero le preguntaba a Dios: ¿por qué está tan triste mi corazón, Señor? ¿Por qué estoy así? No quiero estar así. Y él decidió aquí, y lo pone entre signos de exclamación, y dice: pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Entonces, qué bonito y qué poderoso es esta declaración que hace David. Entonces dice: nuevamente lo voy a alabar. Amén. Ahí puedes decir: voy a alabarte nuevamente, Señor, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Dios, eres el Dios de mi casa, de mi familia. Tú estás conmigo en el trabajo, tú estás conmigo donde sea que yo vaya, tú estás conmigo, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a poner nuestra esperanza en Dios. Amén.
Vamos a poner nuestra esperanza en Dios. No importa este tiempo de pandemia que estemos pasando, o si bien si ya termina, no hay que seguir quedándonos con este desánimo. Hay que sacudirnos, sacúdete ese desánimo, eso que si bien no ha sido tal vez por causa de nosotros, el ambiente mismo ha causado que nos contaminemos de ese desánimo, y es momento, en el nombre de Jesús, de que nos levantemos nuestras armas, levantemos y nos acordemos del propósito que tenemos en Dios. Amén. Es muy importante eso, hermanos. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, levántate y declara en el nombre de Jesús: pondré mi esperanza en Dios, así como escrito está en el Salmo 42:11, como David le dijo a Dios: voy a volver a poner mi esperanza en ti, Señor. No importa cuán desanimado me sienta, no importa cuán triste, sofocado, deprimido me sienta, Señor, voy a levantarme, voy a levantar mis armas, Señor. Yo me levanto, voy a poner mi esperanza en ti, y nuevamente lo vamos a alabar. Amén, hermanos, nuevamente lo vamos a alabar. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ser esa luz que irradie en nuestro entorno, a donde sea que vayamos, sea que estemos en nuestra casa, con nuestras familias, en el trabajo, con amigos. Hay que irradiar nuevamente esa luz y disipar ese desánimo, esas tinieblas de depresión, de mentira que tratan de engañarnos. Amén. David no se rindió. Sí estaba pasando por momentos difíciles, hubo pecado, sí, pero aún así él se levantó y dijo: pondré mi esperanza en Dios. Él dijo: Señor, voy a poner mi esperanza en Dios. Y decía en el Salmo 42:11: ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan desanimado? Decía, no importa, voy a volver a poner mi esperanza en Dios. Y esa tiene que ser nuestra oración del día a día, porque en este tiempo es tiempo de luchar con lo de la pandemia, con este tiempo de desánimo. Entonces cada día nuestras oraciones, en la mañana que despertamos un nuevo día, tenemos de oportunidad, tenemos que decir: Señor, hoy quiero entregarte este día, voy a poner mi esperanza en ti. Y en la noche, cuando nos vayamos a dormir: Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos y seguimos poniendo nuestra esperanza en ti, Señor, porque confiamos y tenemos fe en ti, y nuestra fe está puesta en ti, Señor, que tú eres la roca, en el nombre de Jesús. Así hay que orar en el nombre de Jesús, hermanos. Hay que declararlo cada día para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque David sabía que Dios era su refugio. Amén. ¿Puedes decir ahí donde estás: Dios es mi refugio? Amén. Dios es nuestro refugio. Así para nosotros en este tiempo, la pandemia, Dios tiene que ser nuestro refugio y no dejarnos vencer ni atrapar por este desánimo o depresión que te está atacando. Amén. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, declara: no voy a entrar en depresión, no voy a contaminarme y dejar que este desánimo, este polvo de desánimo caiga sobre mí, sino que me voy a levantar mis armas en el nombre de Jesús. Voy a poner mi esperanza en Dios. No voy a dejar que las tinieblas ganen, porque yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Pasemos entonces a la segunda palabra que yo veía en la visión. Y la segunda era paz. Y estaba relacionada con la segunda parte, que es la cadena de la visión que yo veía. ¿Pero por qué paz? Esta parte el Señor me decía que no teníamos paz, era sin paz, por decirlo así. Pero ahora, ¿qué es paz? La paz no depende de las circunstancias. Podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles. Vivir plenamente sabiendo que Dios es la paz verdadera, es Shalom, la paz que proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te ha quitado la paz en este tiempo? Te quiero preguntar eso. ¿Qué te ha quitado la paz en este tiempo? Antes de la pandemia y durante la pandemia, este tiempo que hemos estado así. ¿Qué es lo que nos ha quitado la paz? ¿Qué nos dice que es la paz?
La paz no depende de las circunstancias, hay que ver y analizar eso. He tenido paz antes de la pandemia, tal vez antes de la pandemia estábamos súper bien y tal vez sentíamos esa paz, pero cuando hemos entrado en pandemia, todo como que se ha hecho un revuelto, por decirlo así, se ha hecho un revuelto y era como que no, creo que no era paz lo que estaba sintiendo. Entonces hay que analizar bien esa parte. La paz no va a depender de las circunstancias, y también dice que podemos tener paz en medio de las adversidades. Podemos tener paz en medio de la pandemia. ¿Quién ha tenido paz en medio de la pandemia? Pasando por enfermedades, en la palabra nos menciona igual, como Job también estaba con una enfermedad, pero él sabía y él tenía fe en Dios, y le ha dicho que se haga tu voluntad, Dios. O situaciones difíciles, hay que saber identificar una paz verdadera, y la paz verdadera viene de Dios. Amén. Entonces, analizando una vez más, ¿qué es lo que nos ha quitado la paz en este tiempo? Hay que analizarlo y manejarlo bien, ¿no? Ahora, haz una lista de hasta lo mínimo que crees que te haya quitado esa paz y entrégasela a Dios. Empieza a poner y de verdad hacer una lista y diga, Señor, ok, esto no me ha parecido, no sé, no tengo paz con esta situación, con esta persona, no sé, tal vez trabajo o algo. En el nombre de Jesús te invito a que puedas hacerte un listado y puedas entregárselo a Dios, puedas decirle, Señor, quiero entregarte todo esto porque de verdad quiero sentir esa paz que tuya, Señor, que es una paz verdadera y no es momentánea, en el nombre de Jesús. Ahora vámonos a Marcos 4, 35 al 41, que nos dice: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaron unos a otros. «Hasta el viento y las olas le obedecen». ¿Te acuerdas de esta historia? Esta historia es tan... me ponía el Señor en mi corazón para mencionarlo en este tiempo, en esta parte, ¿no? Que me decía, ¿no? Esta paz, muchas veces pensaremos en el lado de los discípulos. Yo creo que ellos creían tener esa paz, ¿no? Y decían, sí, tenemos paz, y le dicen, ¿no?, a Jesús, vamos, bueno, Jesús les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, vamos entonces en las barcas y así. Entonces, claro, los discípulos han aceptado. Y fueron con él al otro lado del lago, los discípulos, y estaban así tranquilos, y de repente empezó pues la tormenta, empezaron las olas violentas, y muchas veces es así, puede que estemos sintiendo, por decirlo así, esa paz, pero al momento de analizar y tal vez de evaluarnos y ver si es una paz verdadera, va a ser en ese momento, ¿no?, donde en nuestras vidas aparezca esta tormenta, olas violentas, así, donde Jesús va a estar dormido, va a estar tranquilo, y nosotros así como que, Señor, no nos vas a ayudar, estamos ahogándonos, tenemos tantos problemas, y Él se dice, tranquilos. ¿Por qué? Porque Él sabía qué autoridad Él tenía. Y en el versículo 39, el Señor nos muestra
que dice, silencio, cálmense, les dice a las olas y a la tormenta, y entonces se calma todo, y los discípulos como que, él sí tiene autoridad, y es momento de que nosotros también tengamos y sepamos cuál es nuestra autoridad, qué autoridad el Señor nos ha dado, amén. Es muy importante eso. Ahora, el Señor nos dice en este tiempo que debemos identificar si tenemos una paz verdadera que proviene de Él, o es una paz momentánea, es una paz que, no sé, tal vez nosotros pensamos que es paz y solamente es no tener problemas, lo cual no es paz. ¿Y qué decíamos que era la paz? Decíamos que que no dependía de las circunstancias, que podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles. Entonces ese es el momento clave en donde nosotros podemos identificar si tenemos una paz verdadera o es una paz momentánea. Entonces, ¿por qué no hacer lo que Jesús hizo con la tormenta, con lo que nos quita la paz? Él dijo, mayores cosas que yo harán. Y ahí donde estás, en el nombre de Jesús, te invito a que puedas decir, mayores cosas que Jesús yo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo, en el nombre de Jesús. Entonces hay que creerlo y hay que hacerlo, hermanos. Y vamos ahora a hablar del tercer punto, que es la palabra tranquilidad, y que en la visión era la piedra. En la visión donde estaba esta persona arrastrando esta piedra tan pesada, veía cómo cada vez que avanzaba, agarraba algo y lo ponía como en su espalda, y esto se resbalaba hasta ser parte de la piedra. Es decir, que lo que esa persona ponía en su espalda hacía que la piedra crezca más y más. Quiero explicarte un poquito esto. Quiero que te imagines que la persona estaba ahí con su collar, su cadena, la piedra, y agarraba algo delante de ella. La agarraba, la ponía en su espalda, esta se resbalaba hasta la piedra y era como que se volvía una con la piedra, y la piedra de lo que era de este tamaño, por ejemplo, se volvía más y más y más grande aún. Entonces me venía este versículo, ¿no? Me ponía este versículo el Señor en mi corazón para ponerlo ahora. Es Mateo 11, 28 al 30, que nos dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, nos menciona. Entonces, el Señor, ¿qué nos dice en estos versículos? Nos dice que primero que todos aquellos, los que están cansados, puede que tú te sientas tan cansado que, si bien hay muchas veces cargas pequeñas, por decirlo así, de que tú tienes una carga tal vez por orar por algún familiar, orar por una cosa en específico, una situación, pero esas cosas pequeñas se vuelven más y más y más grandes. Entonces el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y todos los que tienen esas cargas tan pesadas. ¿Y qué nos dice? Que Él nos va a dar su carga, que es liviana y fácil de llevar. Entonces es momento de que de verdad nos pongamos nuestra carga, nuestras cargas en el Señor, no importa cuán pesadas parezcan ser, ponerlas en el Señor y decirle, Señor, te entrego mi carga, Señor. Y si sabes qué cosa es tu carga, tal vez tu familia, algún familiar en específico, trabajo, estudio, lo que sea, tal vez es poquito, grande, puedas decirle, Señor, te entrego esta carga en el nombre de Jesús y quiero llevar tu carga, que es ligera y fácil de llevar. Y así el Señor va a darnos su carga. Entonces hay que aprender a que todas nuestras cargas hay que ponerlas en Dios, y Él se encargará. Pero nosotros no es que nos vamos a quedar sin carga, sino que tomaremos la suya, y Él nos dice que es ligera y llevadera. Entonces hay que aprender a de verdad pedirle al Señor su carga. Amén. Oraremos en este tiempo, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias
por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos ministras, Señor. Ayúdanos a que cada paso, Señor, que demos sea contigo en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que primero, Señor, ayúdanos a deshacernos de esta piedra, Señor, en el nombre de Jesús, de esto que no es de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda carga, Señor, consciente o inconscientemente que hayamos tomado en el nombre de Jesús y haya hecho que esta piedra crezca aún más, Señor, te lo queremos entregar en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, si sabes qué cargas son, o si no sabes, igual entrega toda carga en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, declaramos, Señor, que te entregamos todas nuestras cargas, Señor. Y como tu palabra dice en Mateo 11, del 28 al 30, te entregamos, Señor, nuestras cargas, Señor. Y te pedimos, Señor, pon esa tranquilidad en nosotros de saber que tú estás en control en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que tomamos tu carga, que es fácil, Señor, es ligera y es llevadera en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos porque tú tienes el control, Señor, en el nombre de Jesús. También declaramos, Señor, que tú eres poniéndonos paz, Señor, verdadera y genuina en nosotros, Señor. Que como decíamos, Señor, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos pasando, adversidades, enfermedades, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Y si estás con nosotros, Señor, tu paz también, Señor, se manifiesta en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que como tú dijiste, Señor, mayores cosas que yo harán, tú dijiste en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nos levantamos, Señor, y declaramos que vamos a hacer mayores cosas que tú, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y también declaramos, Señor, que ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Ahí donde estás, yo pongo mi esperanza en ti, Señor Jesús, porque tú eres el que toma el control, Señor, el que dice qué se hace y qué no se hace, qué abre y qué se abre y qué se cierra en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos nuestra esperanza y confianza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque declaramos, Señor, y sabemos que no vamos a caer en desánimo, en desgano, en depresión, Señor, porque tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por cada momento, Señor. Gracias te damos por cada cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que tu paz, Señor, y tu tranquilidad, Señor, esa tranquilidad de saber que tú estás llevando nuestras cargas, Señor, y nosotros tenemos tu carga que es fácil de llevar en el nombre de Jesús, Señor, está en nosotros, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te damos toda gloria, toda honra, todo poder y majestad a ti, Señor, porque tú eres el único que se lo merece, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú nos ministras, Señor. Ayúdanos a que a lo largo de esta semana que viene, Señor, tú puedas, Señor, ayúdanos a evaluarnos, Señor, y a que de verdad no haya ni collar, ni cadena, ni piedra en nosotros, Señor, sino una libertad increíble, Señor, sobrenatural que venga de tu mano en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te entregamos, Señor, cada cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Ahora haremos por la Santa Cena, hermanos. Ahí donde estás, quiero invitarte a que te puedas poner a cuentas con el Señor unos segundos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Declaramos que tú eres guiándonos, Señor. Queremos ponernos a cuentas, Señor, contigo, declarando así, Señor, que nada hay entre tú y nosotros, Señor. No queremos que haya algo, Señor, de interferencia, Señor, entre los dos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, y declaramos que nos ponemos a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu cuerpo, Señor, que es representado en este pan, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que al comerlo, Señor, nos hacemos uno contigo, Señor, y declaramos que dejamos, Señor, de actuar, Señor, de ser, Señor, que conforme en algo que no es tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Señor, que al comer este pan, Señor, nos hacemos más como tú, Señor, en tus
actuando, Señor. Hoy declaramos que tú nos ayudas a ser más como tú al comer de este pan. En el nombre de Jesús comemos. Amén, Señor, te damos gracias por tu sangre, Señor, que es derramada por cada uno de nosotros, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que al beber de este vino, Señor, que representa tu sangre, Señor, se hace uno con nuestra sangre, Señor. Te pedimos, invade nuestros cuerpos, almas y espíritus en el nombre de Jesús y ayúdanos a ponernos, Señor, en tu diseño en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que no hay nada más, Señor, no hay pecado, Señor, así como nos hemos puesto en cuenta, Señor, no hay más que algo, Señor, que nos separe en el nombre de Jesús, Señor. Tomamos el vino. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, de Santa Cena. Hoy declaramos que tú tomas el control, Señor, y queremos entregarte este tiempo, Señor, de diezmos y ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tu palabra dice, Señor, en Malaquías 3:10, Señor, probadme en esto en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que los diezmos en el nombre de Jesús, Señor, tú vas a reprender al devorador en el nombre de Jesús. Tú vas a multiplicar las finanzas en el nombre de Jesús. Gracias te damos por las personas, Señor, que ofrendan y diezman en el nombre de Jesús. Te pedimos multiplica, Señor, las finanzas, Señor. Te pedimos que haya prosperidad en nuestras casas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú estás obrando en nosotros, Señor, y tú eres el dueño del oro y de la plata en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo, Señor. Te entregamos toda gloria, honra, poder y majestad solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.